acompañarnos. Bueno, el día después es empezar a cumplir lo que se ofreció y empezar a, a entender lo que pasó, lo que nos dejó esta movilización de 18 días y el gobierno tiene 3 años todavía. Muy buenos días, Milton. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Efectivamente, pienso que tal vez las palabras que más han resonado estos días, tema manifestaciones, movilización, el tema diálogo y ahora el tema paz. Pero para que esa paz sea duradera, tienen que cerrarse las heridas. Mire, pienso yo que en octubre del 2019, en el levantamiento que hubo, en el último levantamiento que causó tanto dolor, tantos destrozos a la ciudad de Quito y al país, ellos lograron un acuerdo que derogue el expresidente Moreno ese decreto que ajustaba la banda de combustibles según el precio del petróleo. Pero a los pocos meses, ese decreto fue nuevamente hecho realidad, lo ejecutó el presidente. Hubo ahí una suerte de engaño a los Es que no movimientos son los indígenas. combustibles, no es el precio de la gasolina, por lo que se pelea, puede ser ese el caballo de batalla, pero aquí hay un problema más profundo, viceministro. Ese es lo que hay que entender, porque si nos quedamos en los combustibles, no van a durar nada. Sí, pero yo me refiero al fondo, al engaño, al Salud, engaño, al atención, incumplimiento de los temas. entenderlos, llegar a ellos, eso es lo que se necesita. Bueno, y en Porque si ese van a bajar los sentido, combustibles y van a darles la espalda, mejor esperemos el y siguiente en paro. ese sentido, el gobierno nacional ayer a través del ministro Francisco Jiménez, que lo representaba, firmó esta acta de paz en donde se compromete en 90 días a que se dé cumplimiento, seguimiento a estos temas. No hablemos que es un tema ambiguo y de que quedará en el aire. 90 días para cumplirlo y el presidente de la República lo ratificó en una cadena nacional, declarar como prioridad uno del gobierno el tema de la ruralidad, del campo y acercarse a esos sectores que han sido olvidados, no por este gobierno, por muchos gobiernos, muchos años atrás y ahí está el reto, ahí está el reto. Pienso que esto es una lección no solo para el país, el gobierno nacional tiene que dar un golpe de timón frente a redireccionar, potenciar estas políticas hacia los más necesitados. Viceministro, buenos días. Pero cuando terminó la etapa más dura de la pandemia, incluso en los mensajes se reconocía lo que había sido ese trabajo de la ruralidad, del campo, y se les decía que se iba a regresar la mirada hacia ellos porque habían podido sostener esa cadena alimenticia. En la época de campaña también se les ofreció lo mismo. ¿Cómo van a hacer para ganarse esa confianza y que ahora comience sí a darse el cumplimiento a todo lo ofrecido y que en un escenario como el que hemos tenido en 18 días no se repita? Buenos días, Liz. Buenos días. Mire, lo que se firmó ayer, exacta, son temas que se pueden cumplir. No son temas que van a quedar en el aire, no son temas que pueden ser a lo mejor proyectados a temas que queden simplemente en palabras. Hay ahí temas importantes y pienso yo que si es que el gobierno nacional ha ejecutado políticas públicas, acciones, que a lo mejor esa narrativa no ha sido adecuadamente comunicada, ha sido hacia los sectores más vulnerables. Por ejemplo, recordemos, el presidente cuando recién se posesionó, decretó sacar a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos. Y eso abona, por ejemplo, a uno de los pedidos de la CONAIE, de la FENOCIN, de la FEINE, sobre el tema créditos, sobre el tema acceder a créditos. Y esas son acciones que hay que recordarle al pueblo ecuatoriano que fueron tomadas por el gobierno. Los créditos a 30 años plazo al 1% de interés no fueron ejecutados a raíz de que hubo las movilizaciones. Fueron mucho Viceministro, antes. pero después de todo eso, igual ha habido este descontento, al punto de haber realizado este paro que deja unas consecuencias para el país nefastas, después de estos 18 días de movilizaciones. ¿Y qué lectura hacer? Ayer desde las redes sociales de la CONAIE, por ejemplo, una vez firmada el acta del acuerdo de paz, ponían, se ha levantado oficialmente la primera etapa del paro nacional. La primera, quiere decir que hay otras. Ellos están también en un compás de espera de lo que va a pasar después de estos 90 días, podríamos entender. Bueno, en esta comisión que se va a crear estos 90 días,
quiero ser claro que ellos tienen que ser partícipes. Van a ser garantes la conferencia episcopal, las universidades, y tenemos que construir juntos país, tenemos que construir juntos estos acuerdos. Esto no va a depender solo del gobierno nacional. Ellos tienen que nombrar delegados para que sean partícipes de estas comisiones. En nuestro caso no será solo responsabilidad del Ministerio de Gobierno. Hay muchos temas que el Ministerio de Gobierno no es el ente rector y tenemos, pero nosotros que articular ese trabajo para que esa herida, que repito, quedó desde hace muchos años atrás, no quede abierta, porque una herida abierta infecta y causa más daño. ¿Y cómo se la cierra? ¿Qué garantía da el gobierno de que primero va a cumplir con lo acordado ayer? Y segundo, de que se va a preocupar por los sectores, justamente son ellos, los más desprotegidos tradicionalmente por nuestra sociedad. Bueno, ayer hubo un gabinete ampliado, que se tomaron decisiones, van a haber proyectos. Cambio de ministros. Yo no sería responsable de mi parte dar una declaración en ese tema. Eso es facultad del presidente de la República. Él sabrá si a cualquier ministro, a cualquier funcionario de gobierno, a lo mejor lo cambia. ¿Sí? Pero, ¿en qué va a cambiar el gobierno? Nosotros tenemos que cambiar. Mire, esto ya digo, ha generado lecciones. Nosotros no es que subestimamos la protesta social, ha habido una protesta social, ha habido inconformidad sobre temas incluso que no tienen que ver con el gobierno. Por ejemplo, este tema inflacionario es un tema que se ha dado alrededor del mundo, post pandemia, reacción hacia la guerra, subida de las materias primas, subida del petróleo. El gobierno no puede quedarse en tratar de hacer entender a los sectores campesinos que hay cosas que no son culpa del gobierno. Porque si es que el gobierno va a seguir justificándose, sí, de cosas que no tiene la culpa el gobierno, que el aceite de girasol, que la inflación, que la guerra de Ucrania, etcétera, entonces van a seguir en lo mismo. El gobierno tiene que hacerse responsable de lo que es responsable. Así es. Y recalco yo que va a haber un golpe de timón. Porque casi hay golpe de Estado. Es que se contaminó políticamente. Manifestaciones de luchas legítimas se contaminó políticamente y hubo políticos que estuvieron frotándose las manos, queriendo destituirle al presidente de la República, buscando desestabilización y también complicando las cosas, porque la solución no era cambiar el gobierno, sino solucionar los problemas, en este caso, de los pueblos y nacionalidades indígenas. Viceministro, si bien ha regresado de la paz al país, sí queda también esa interrogante de cuánto tiempo puede durar. Lo digo por lo que pudimos ver ayer. En determinado momento, incertidumbre entre la firma de ese acuerdo, la FENOCIN no muy contenta con lo que se firmó, prácticamente firmando a presión, por un lado, por ejemplo. Por otro lado, este lunes estaba previsto ser la audiencia de juicio del señor Leonidas Giza. Ellos diciendo el día de ayer que dejan como un acto de buena fe del gobierno el dar paso no a la judicialización hacia aquellas personas que cometieron estos actos vandálicos, que han llevado a muertos, a heridos, a daños de bienes materiales. Eso cómo en algún momento pudiera interferir en este camino en el que ustedes están tratando de restablecer relaciones y llegando a un bien común. Bueno, aquí hay una hoja de ruta, hay temas que han sido estampados en un acta que ha sido firmada, hay temas que hay que trabajarlo en conjunto, hay que responder como gobierno, también hay una responsabilidad de los sectores sociales, en este caso de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ha sido difícil la interlocución, los que entendemos, yo soy de la provincia de Alcañar, los que entendemos la relación con los pueblos y nacionalidades, sabemos que ellos toman decisiones colectivas, decisiones con sus bases, decisiones aquí que se vio, tienen que consultarlo con los diferentes pueblos y nacionalidades, pero quiero ser categórico. En ningún momento en exacta se tocó el tema de estos actos vandálicos, de un posible perdón en estos temas. Eso nosotros lo respetamos, respetaron ellos. Ayer le decían que queda como un acto de buena fe. El señor Issa fue claro y dijo, lo dejamos como un acto de buena fe del gobierno, no queremos interferir en funciones del Estado, pero ese ha sido también un punto de petición durante estos últimos días. Ayer incluso lo recalcaron, el señor Marlon Vargas habló de eso, habló hasta de crear una comisión de la verdad que investigue todos estos hechos. Eso de ahí pudiera en algún momento interferir en este camino de 90 días para pulir esos acuerdos. Esperemos que no, pero el peor mensaje que se puede dar a una sociedad es el de impunidad.
que se hayan cometido delitos, que se hayan cometido tomas de edificios, destrucción de propiedad pública, privada, heridos, muertos, y no ha pasado nada, y que no se investigue, y que el gobierno se ponga una venda en los ojos, y que el movimiento indígena también diga por la reconciliación nacional, aquí no ha pasado nada. No, tiene que investigarse, y eso, quiero ser claro, no fue parte de los acuerdos. Tiene que incluso determinarse si hubo responsables en estas manifestaciones, de esos destrozos, de esos actos que fueron causados. Algo más, viceministro, y en el lado político, que usted hablaba, querían destituir al presidente de la República. El gobierno sigue sin asamblea, el gobierno sigue sin apoyo político y siempre seguirá el riesgo latente. Ya no pueden aplicar el 130 de la Constitución, pero hay más formas de buscar la salida del gobierno. ¿Usted cree que el gobierno sigue amenazado? Bueno, sigue amenazado, habrán estos intentos de desestabilizarlo, de generar conflicto. Hay una oposición destructiva que no quiere que al presidente Lasso le vaya bien, que al gobierno le vaya bien, que a los ecuatorianos nos vaya bien. Pero veamos también, por ejemplo, una reacción de bancadas como la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, la bancada del Acuerdo Nacional, que no solo está el movimiento Creo, a respaldar la institucionalidad. Mire, hace unos meses atrás la Asamblea Nacional se unió, se sintonizó con el tema de la necesidad de una ley de uso progresivo de la fuerza, y veámosle con esperanza, con positivismo, de que se pueda conectar con estos temas y que incluso se podría armar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Con qué, pues? Tienen 80 votos en contra. ¿Con qué van a armar mayoría? Bueno, en este caso puntual, vea, hubo asambleístas de Pachacútec que se abstuvieron de votar a favor de la destitución del presidente de la República. Pero esperamos nosotros que los temas que se puedan tratar a futuro, de las iniciativas legislativas que le interesan al gobierno y también que les pueden interesar a las bancadas, sean consensuadas. Le ponía como ejemplo, la ley de uso progresivo de la fuerza fue aprobada casi por unanimidad en la Asamblea Nacional. El presidente no la veta todavía, ni la manda a registro oficial. Y ya estamos a pocos días y eso, si es que hay algún cambio, será de forma, pero no de fondo. Liz. Sí, viceministro, y quería preguntarle si definitivamente usted cree que, retomando el tema de la Asamblea, que se van a poder tender esos puentes que el presidente decía el 24 de mayo, después de todo lo que ha pasado y cuando hubo 80 votos que dijeron que queremos que se vaya Guillermo Lasso, comenzando por la cabeza de ese cuerpo legislativo, por Virgilio Saquicela. Mire, hay que seguir trabajando, relacionándonos, conversando con todos los sectores sociales. Repito, este paro nacional no hubo ganadores, no hubo perdedores, perdimos todos los ecuatorianos. Hubo lecciones de acercarnos más, de conversar más, de ser un gobierno que se conecte con las necesidades urgentes que tienen los sectores más necesitados, pero también los sectores políticos tienen que entender que todos estamos en el mismo barco. Ese barco se llama Ecuador, y si hay sectores políticos que quieren hundir ese barco, todos vamos a fracasar. Tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que tender esos puentes con la Asamblea Nacional, más allá de las diferencias que podemos tener y de la votación que se dio para destituirle al presidente de la República, que para nosotros ya es dada la vuelta a la página. ¿Cómo enumeraría usted entonces esa escala de prioridades a partir de ahora que el gobierno tiene prácticamente un nuevo comienzo, una nueva oportunidad después de lo que pasó en la Asamblea, después de estos 18 días de movilizaciones, donde han reconocido que van a cambiar la dirección de ese plan de gobierno que en el primer año pues estuvo dirigido a poner la casa en orden, enfocado más en la macroeconomía del país? ¿Podría enumerar entonces, como digo, cómo irán las prioridades de aquí en adelante? Bueno, hay un plan de desarrollo nacional. Ha habido temas coyunturales que a lo mejor no estaban dentro de ese plan de desarrollo, por ejemplo, el tema de seguridad, pero ahora el presidente en gabinete ampliado ha declarado el tema de la ruralidad, del campo como prioridad 1, y allá van a ir direccionadas muchas políticas para atender a esos sectores olvidados, el tema de educación intercultural bilingüe, que se duplicará el presupuesto, los créditos irán direccionados hacia allá. Le comento que vamos a retomar las becas, en donde 32 millones de dólares irán para las becas para estudiantes de universidades, y de ahí la mitad irá direccionado para sectores Viceministro, pero ¿y eso se va a poder hacer cuando van a tener que redireccionar en 1.000 millones el presupuesto del Estado, que no estaba contemplado de esa manera con lo que han cedido para el subsidio de los combustibles, que es un presupuesto mucho mayor que el destinado a salud y que está casi a la par del presupuesto de educación, por ejemplo?
Bueno, si no se tiene unas políticas, perdón, si no se tiene unas finanzas saludables, es difícil establecer políticas públicas, pero Pero tienen finanzas saludables. El manejo macroeconómico del gobierno ha sido eficiente. El problema es que, como le pongo en términos de la calle, el problema es que el ministro no afloja la plata. no ha sido tan así. Mire, No llega la plata. venir de un déficit de 7.000 millones de dólares y a asumir el problema gravísimo de la pandemia, en donde a todos los ecuatorianos y el presupuesto fue de casi 1.000 millones de dólares para estar como estamos ahora, que no haya fallecidos por COVID y que tengamos que responder, que haya los créditos al 1% a 30 años, que se haya subido el salario básico. Decían que no ha habido respuesta en el tema de derechos laborales. Este gobierno subió el salario básico en su porcentaje, el más alto en los últimos 10 años. Eso no es poca cosa. Ok, viceministro, muchas gracias. Y que todos hayamos sacado algo bueno de esto dentro de todo lo duro que fue. Buenos Así días. es, buenos días. Y tenemos que unirnos los ecuatorianos en aras de la paz y de tener mejores días para todos. Así es. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida para analizar justamente eso, el costo del paro y cuánto más le va a costar al gobierno cumplir con todo lo que ayer se firmó.